¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de jueves. El presidente López Obrador volvió a cuestionar la labor de organismos autónomos y anunció que mandará una reforma en febrero próximo para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones sea parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que el Instituto Nacional de Acceso a la Información pase a la Secretaría de la Función Pública. ¿Es esta una buena idea? ¿Busca el presidente absorber más poder o tiene razón y la autonomía ha resultado cara e ineficiente? Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá retomar varias impugnaciones contra actos del gobierno del presidente López Obrador y contra leyes aprobadas por la mayoría de Morena en el Congreso. ¿Qué significado tendrá esto? ¿Se espera autonomía al máximo tribunal en sus decisiones o no? Y ayer vimos imágenes inéditas, por decirlo menos, en Estados Unidos. Seguidores de Donald Trump asaltaron el Capitolio, rompieron puertas y lograron suspender la sesión en la que se formalizaba el triunfo electoral del demócrata Joe Biden. El aún presidente Trump lanzó un ambiguo llamado a sus seguidores y las redes sociales prefirieron suspenderle sus cuentas en Facebook, Instagram y Twitter por considerar que el presidente alentaba a la violencia. ¿Es esto censura? ¿Cuál debe ser la postura que México, nuestra diplomacia, debería o no tomar? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de jueves. Hace 6 meses, el presidente López Obrador dijo que su gobierno iniciaría un proceso de revisión a los organismos autónomos, a los que ha criticado desde el inicio de su mandato por onerosos. Esta mañana anunció que el próximo lunes se reunirá con su gabinete para preparar las reformas necesarias para que las tareas que realizan organismos como el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, sean absorbidas ahora por las secretarías, por diversas secretarías de Estado. ¿Es una buena idea o no? Veamos el contexto. El Ejecutivo Federal busca que las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sean absorbidas por las Secretarías de Comunicaciones y de la Función Pública, respectivamente. En la conferencia matutina de este jueves, el presidente López Obrador dijo que se reunirá con su gabinete para preparar una reforma administrativa que permita la eliminación de estos organismos autónomos. Señaló que como parte de su política de austeridad, presentará una propuesta para que cada secretaría elabore un plan que permita realizar estas reformas. Aunque dijo que no habrá despidos, señaló que reducir los aparatos burocráticos de estos organismos autónomos ayudará a liberar fondos para sectores como la educación, salud y bienestar de la población. En un comunicado emitido luego de que el presidente esbozó que las tareas del INAI podría absorberlas la función pública, el INAI señaló que la medida representaría una violación a los derechos humanos de acceso a la información y de protección de los datos personales. En junio pasado, el presidente anunció que su gobierno haría una evaluación de los organismos autónomos para definir su desaparición y en varias ocasiones ha señalado que estos se crearon para simular sus tareas. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche de jueves, y como cada martes y jueves, Ana Villagrán, ya la conoces, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Bien, contenta. Buenas noches a todas y todos. Bienvenida. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Buenas noches a ti. Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Bien, buenas noches, Genaro. Y Jorge Peniche nos acompaña en esta ocasión desde Mérida, abogado y cofundador de Justicia Transicional en México. Bueno, sigues en Mérida, ¿no? Que creo que tienes por ahí atrás una imagen hecha con pantalla, con computadora, me imagino. Sí. El Bueno. despacho de arquitectos que amablemente me prestó un espacio para estar aquí. Sí, estoy en Mérida. Estás en Mérida, sí, hemos visto tus historias y bienvenido siempre. A ver, empiezo contigo. Vamos a escuchar primero los puntos. ¿Qué les parece si escuchamos primero los puntos y luego vamos con los contrapuntos? Alejandro, ¿te parece una buena idea? El presidente, en efecto, pues ha cuestionado en varias ocasiones no nada más el presupuesto tan alto que lo que cuesta a los bolsillos de los mexicanos institutos como el INAI o el IFT, sino también la efectividad. En tiempos del gobierno de Enrique Peña Nieto, que es cuando se profundizaron estas reformas para la transparencia o para las telecomunicaciones, pues el presidente dice, a ver, tanta transparencia y tanta corrupción, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Es buena idea o no es buena idea que se vayan ahora a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el IFT, y a Función Pública, el INAI? Yo creo que es muy buena idea que iniciemos una conversación pública sobre el funcionamiento, el desempeño, evaluar los resultados de estos órganos autónomos caso por caso.
y que abramos una conversación sin tabús ni dogmas, en el entendido de que ninguna institución es sacrosanta e intocable, y como son financiadas con recursos públicos, pues también tienen que estar sujetas a escrutinio público. Y muchas veces los órganos autónomos han estado precisamente aislados de ese escrutinio público, y la gente en común, el público en común desconoce en muy buena medida a qué se dedican. Y yo creo que, pues sí, por ejemplo, podemos hacer estudios comparados de instituciones, cómo le hacen otros países en diseños institucionales para regular estos temas que son fundamentales e irrenunciables para cualquier Estado. Pero también hay que decir que desde la década de los 90 hubo una tendencia en la que proliferaron los órganos autónomos y que consistió en arrancar porciones de facultades y competencias del Ejecutivo, y que en algunos casos yo creo que fue sumamente justificable, como por ejemplo en la organización de las elecciones, el Poder Ejecutivo no podía ser juez y parte, en la emisión de papel, moneda, o de la política monetaria, pues eso inhibía las presiones inflacionarias, en la defensa de los derechos humanos, en los cuales durante mucho tiempo el gobierno fue el principal violador de derechos humanos. Creo que ahí es plenamente justificable, pero también hay que decir que el país cayó en autonomitis, y ahora cualquier nuevo tema, déjame nada más interrumpirte tantito, Alejandro. Nuevo órgano autónomo. Déjame interrumpirte ahí porque no tenemos tu video. De repente se quedó tu imagen completamente congelada. Entonces déjame darle la palabra a Estefanía. Un poco me imagino que tiene un poco los mismos puntos o coincide contigo. Escuchemos los puntos, como digo, y luego vamos con los contrapuntos y recuperamos también tu imagen, porque sí te veías completamente congelado. A ver, Veloz, coincides con Encinas. ¿Por qué más es una buena idea someter esto a un debate profundo para ver si convendría o no hacer esto? ¿Cuáles son los pros y cons? ¿Tú le ves más pros? El hecho de que se vaya a discutir en el Pleno, en el Congreso, va a dar la pauta para que expertos y expertas en el tema puedan entrarle también a la conversación, y creo que eso es lo que le falta también a estas iniciativas que pronto veremos en la Cámara, que participen los expertos y que puedan dar un punto de vista. Yo creo que coincido con lo que dice Alejandro, porque también lo que ha hecho, o sea, estas instituciones son perfectibles, y lo que ha hecho las hecho intocables, y no se puede discutir qué es lo que se puede transformar al calor de eso. A mí me parecía que estaban siendo muy ingenuos en términos de, es que bueno, tiene que pasar primero por el Congreso, pero el presidente estaba muy decidido a retomar esto, y recordemos que al calor de eso, en el 2019, se decidió que se quedaran los funcionarios del IFETEL y de otros organismos con el mismo salario que tenían, y que hoy ganan más que se han rehusado a entrarle al tema de la austeridad republicana, y que también es un buen momento para dar esa conversación que creo que hoy también lo que retomaba el presidente respecto a los medios de comunicación, si bien el IFETEL tiene que funcionar como un contrapeso de esto, que está muy bien planteado, que en papel suena muy bien, pues sí ha fallado en muchos términos en no hacer que otros medios funcionen como monopolio, o monopolizar también la voz de otros medios. Y creo que eso también se puede dar a discusión. Me parece muy interesante. Creo que es la puerta de muchas otras iniciativas similares, y que hoy por lo menos sí podamos cuestionarnos si nos están quedando a deber los organismos autónomos que nos vendieron como la panacea, y que no están funcionando como debieron, y que además se rehúsan a manejarse o a tratar de transparentar cosas. Yo creo que es un buen momento. Creo que nadie se va a poner a que se discuta, y que se va a defender, pues que se expertos. Bien. Contrapuntos, ahora sí, a ver, empiezo contigo, Ana Villagrán, ¿cómo ves este tema? Escuchaba yo hace rato a Irene Levy con Ana Francisca Vega, pues diciendo, a ver, sí, vamos, tal vez el tema del presupuesto, por supuesto que siempre se puede revisar, en efecto son muy caros estos institutos, pero pues a lo largo de estos últimos años también el trabajo de estos institutos, sobre todo el del IFT, ha significado millones de ahorros para los consumidores, ¿no? Las tarifas de celulares, por ejemplo, han bajado un 40% en los últimos años, del 2012 en adelante, que sin este instituto a lo mejor no se habría dado. ¿Cómo lo ves? Sí, me divierte mucho escuchar a mis compañeros, porque por supuesto que lo ven bien. Si ellos aplauden sin dudar o sin entender realmente cuáles son las propuestas del presidente solo porque el presidente las señaló. Me parece que como científicos sociales, pues por supuesto tenemos que estar abiertos a un replanteamiento, sin duda, quizá de los institutos autónomos, de bajar el sueldo a los grandes funcionarios sin violar sus derechos laborales o humanos. Por supuesto que se puede poner en la palestra pública para la discusión, pero lo que pasa con el presidente
presidente López Obrador es que cosa que no entiende y cosa que cree que le heredó los gobiernos neoliberales y todos sus enemigos imaginarios, los quiere desaparecer. Y el tema es que no entiende justamente la importancia del Instituto Federal de Telecomunicaciones en términos de la competencia y de la autorregulación que ha logrado en el país en este mercado. Este instituto no solo no es la gran panacea, como dice Estefanía, ha comprobado, como tú lo señalabas, en el precio para el consumidor, muchos de sus beneficios, y también tiene la gran misión del tema de la inclusión digital, que en el 2021 y en el mercado que estamos pues global, creo que tiene que ser fundamental. El presidente plantea que la Secretaría de Comunicaciones, o háganme el favor, la Secretaría de la Función Pública para el INAI, adquieran las capacidades que si desaparecen los institutos autónomos, pero ¿cómo plantea que se absorba sin el dinero, porque les han quitado muchísimo dinero para su operación, o sin capacidad operativa? Hay secretarías de Estado que no tienen agua. ¿Cómo planean que ahora asuman esta clase de tareas? Si desaparecen el Instituto Federal de Telecomunicaciones, estamos violando una parte del TEMEC. Entonces, que esto lo escuché de varios especialistas y también lo leí en algunos medios. Entonces, quedaríamos en la incertidumbre de algo que el presidente ya aprobó y que hasta presumió. Ahora, en el tema del ahorro, dicen que nos vamos a ahorrar como nación 1.500 millones de pesos, como lo demostró el periodista Manuel Díaz en una columna en SDP hace unos días. Genuinamente los ahorros del presidente también solo ocurren en su imaginación. No han podido comprobar qué han hecho con ese dinero que han ahorrado de la corrupción. Simple y sencillamente lo ocultan o lo meten y lo sacan de partidas para cubrir los errores que han cometido. Es decir, no hay ningún ahorro. Que nos lo sigan vendiendo como ahorro o como una estrategia, creo que es algo terrible. Y nada más para terminar, lo del INAI es ahí donde yo creo que muchos panistas vamos a brincar, porque la transparencia ha sido una de las banderas fundamentales de Acción Nacional desde hace décadas, y fue gracias al PAN que esto se logró, y que ahora lo quieran quitar es terrible para el México. Jorge, ¿cómo lo ves tú? Punto contra punto, el valor de tener este tipo de institutos autónomos, o a lo mejor es mejor tenerlos adentro de una secretaría. ¿Cómo lo ves? Creo que yo voy a hacer el medio punto de alguna manera, porque estoy un poco en medio. A ver, creo que el gran error es poner a todos los organismos constitucionales autónomos en la misma bolsa o en el mismo costal, ¿no? Hay varísimos de todos los sabores y colores en la Constitución, y al final del día lo que hace un organismo constitucional autónomo, o OCA, como le dicen en el argot, es realizar una función de Estado y oponer esa nómina competencial, le llama la Suprema Corte, de función de Estado frente a otros órganos del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, la Corte. Quizá los más fáciles de pensar son el INAI, el INE, CNDH, etcétera. Lo que hasta hoy no he escuchado, y coincido con Alejandro y Estefanía, que es bueno abrir esta discusión, es bueno tener esta discusión basada en evidencia, pero lo que hasta hoy no he escuchado es justamente argumentos basados en evidencia del lado del presidente. Discutamos qué hace COFESE. COFESE, por cada peso que recibe, genera un ahorro de 10 pesos, es decir, genera beneficios de la sociedad en muchísimos aspectos. Discutamos qué ha hecho INAI, qué ha hecho CNDH. Yo ahí sí discrepo con la denominada oposición en cuanto que el presidente se levantó en la mañana y quería concentrar poder y ser un nuevo dictador. Creo más que pasa por un tema de austeridad, creo más que pasa por un tema de falta de ideas y de creatividad, de decir cómo traigo más lana a mi presupuesto, y creo que ahí lo que se le está acabando al presidente es justamente ideas que no sean únicamente ahorro, por decirlo de alguna manera simplista, sin entender a cabalidad qué hace necesariamente un OCA. Hay un autor norteamericano, no recuerdo muy bien su nombre, que hablaba un poco de la infraestructura de los derechos, ¿no? Una cosa son los aspectos sustantivos y otra cosa son la fontanería del derecho, los operadores, las instituciones que hacen posible que las cosas pasen. Y para eso se necesita lana e independencia, ¿no? Me parece, y coincido con Alejandro, que esa autonomitis no nos lleva al mejor puerto, pero sí creo que es necesario pensar en una revisión de caso por caso qué están haciendo los OCAs, ¿no? No creo que se vaya a dar en el Congreso, no lo ha habido en los parlamentos abiertos en otros casos. Bien. Bueno, esperemos. Ahora sí te vemos, Alejandro, ya se descongeló tu imagen. Entonces, si quieres, seguramente espero que hayas podido escuchar los puntos y contrapuntos de Ana, de Estefanía y de Jorge. ¿Cómo lo ves entonces al final? ¿Qué es lo que conviene? Ahí también escuchaba por ahí, creo que también a Irene Levy decir, pues la verdad es que tampoco el timing es muy bueno. No creo que vaya a ser posible sacar adelante una reforma
de ese nivel, sobre todo porque es un año electoral. Habrá que esperar también a ver cómo queda al final de cuentas el próximo Congreso y por lo pronto, ahorita simplemente puede ser un tema de discusión que el presidente está poniendo como para no hablar de otros temas. Pues yo creo que tiene que iniciar una conversación y que tiene que ser amplia, que no tiene que ser una legislación al vapor. Y yo, escuchando lo que dice Ignacio, a mí me parece que comparto la idea que el factor de la austeridad, de los ahorros, no es el argumento más fuerte para abrir esta discusión. Creo que tiene más que ver con eficiencia, con evaluación de resultados, con diseño institucional, porque también hay que decir que se han convertido en verdaderos elefantes blancos en esta lógica expansiva al infinito de las burocracias. Y luego también hay debates académicos serios en donde critican a este tipo de figuras porque son perfiles no representativos y que están democráticamente aislados, y en cambio las instituciones del Ejecutivo sí rinden cuentas ante un electorado. Y la otra es el tema de los cuerpos colegiados, cómo son repartidos por cuotas partidistas. Esto es uno de los grandes problemas de los órganos autónomos. Y uno último, y yo creo que este es el más importante, si realmente convienen los órganos autónomos, porque hemos visto que son susceptibles, muy susceptibles al riesgo de captura por sus sujetos regulados y de puertas giratorias, en donde un funcionario de un órgano autónomo después se va a trabajar a una empresa que previamente regulaba. Y como están tan aislados del escrutinio público, son mucho más susceptibles de riesgo de captura que las instituciones adscritas en el Ejecutivo. Entonces yo creo que sí vale la pena, caso por caso, ver que sí y que no, porque bajo esa lógica de autonomitis, bueno, pues también entonces la Profeco, ¿no? Por ejemplo, que es la defensa de los derechos del consumidor, etcétera. Hay muchas formas intermedias, organismos sectorizados, hay que pensarle, pero yo creo que es un debate interesante. Bien. Y rico. Perdón, finalmente, ¿alguien quiere cerrar? Ana. Sí, Alejandro señala que no tienen que los institutos autónomos no tienen a los perfiles ideales al frente. Nada más les recuerdo que ustedes acaban de poner a Tatiana Cloutier, que no es economista, que no sabe nada de números, que no estudió nada referente frente a la Secretaría de Economía, en el país que está con el peor déficit, con la peor crisis económica en Latinoamérica. Es decir, si ustedes van a hablar de perfiles, háganlo con conocimiento técnico y con una realidad no ideológica, sino realmente de utilidad para las instituciones y para el país. Porque de que descalifiquen a los institutos autónomos porque creen que sus cabezas son imaginarias o lo que sea, nada más remítanse a quienes nos gobiernan hoy, gracias a que son amigos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quieren desaparecer el INAI y la función pública con los resultados que ha dado. Ya bien. Mejor Virgilio fue más útil en el Peña Nietato. Bien, bueno, solo para una cosa que creo que sí hay que decir es que en la Secretaría de Economía no se hace política económica, esa se hace en Hacienda y en el Banco de México. La Secretaría de Economía se encarga de relaciones con empresarios más que otra cosa, ¿no? Pero bueno, hacemos una pausa, regresamos a otro tema, vamos a hablar ahora sobre la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque ahí se espera resolver en el primer periodo de trabajo de este 2021 las impugnaciones que se presentaron a algunas de las reformas que ha impulsado desde el inicio de este sexenio el Ejecutivo Federal. Estas discusiones significarán un reto para la autonomía del máximo tribunal. Todos los ojos están puestos precisamente en el resultado. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.